Hoy vino a verme a mi casa mi amigo Cristian. Lo conocí en el colegio y nos llevábamos muy bien, pero no nos vemos mucho porque vive al otro lado de la ciudad. Pero acordamos vernos hoy. Llegó a las 2 de la tarde y almorzamos. Preparé pasta porque no cocino mucho y no sé cocinar muy bien. Luego fuimos al cine a ver una película de acción nueva. A ambos nos gustan mucho las películas de acción. Luego fuimos al centro, a un bar, a tomarnos unas cervezas. Hablamos de todo, de nuestra familia, de cómo nos va en el trabajo y planeamos un viaje juntos. En el bar, por casualidad, nos encontramos con un par de amigos más y fuimos con ellos a una discoteca. Nos divertimos muchísimo y terminamos a las 2 de la mañana. Cristian se quedó en mi casa a dormir. Al día siguiente desayunamos y luego se fue a su casa. Daniel tiene un buen amigo del colegio que se llama Cristian. No se ven mucho porque viven a lados opuestos de la ciudad, pero hoy Cristian vino a visitar a Daniel. Llegó a las 2 de la tarde. Daniel preparó el almuerzo, charlaron un poco y luego fueron a cine a ver una película de acción. A ambos les gustan mucho las películas de acción. Luego fueron a tomarse unas cervezas a un bar del centro. Ahí hablaron de todo y se encontraron con otros amigos de Daniel, con los que fueron a una discoteca. Se quedaron ahí hasta las 2 de la mañana y se divirtieron mucho. Luego, Cristian se quedó a dormir en casa de Daniel. Al otro día desayunaron y luego Cristian se fue a su casa. Daniel, ayer te vi con Cristian. Cristian es mi amigo del colegio. Ah, sí, ¿y se ven a menudo? No, no nos vemos mucho, porque vive al otro lado de la ciudad, muy lejos. Pero ayer se encontraron. Sí, me visitó ayer. ¿Y qué hicieron? Pues almorzamos juntos y luego fuimos al cine. ¿Y qué película vieron? Vimos una película de acción nueva, muy buena. Me gustó mucho. Sí, pero oye, yo los vi en un bar del centro. Ah, sí, es que luego fuimos a tomarnos unas cervezas juntos. Ah, ya entiendo. ¿Y él se quedó en tu casa luego? Sí, él se quedó en mi casa y por la mañana desayunamos y luego él se fue. Pero apuesto que no iba tan bien vestido como yo. Esto es una camisa al revés. Espero que te haya gustado este video y me he sentido impecable de la moda. Y si quieres ver más videos como este, en donde he visto mejor, puedes dar clic en la playlist aquí. Ahora me voy a quitar esta porquería porque tengo mucho calor.